No seamos Los perros de títulos los equitativos pedazos. estaban orientados más bien a proteger, estaban a ordenar la explotación. No era expoliar. Si es así de claro, haz la consulta. Fuera de cámaras te mencionaba yo un acta que a mí me parece indicativa, por lo menos de la actitud complaciente de los funcionarios y de las altas autoridades del Estado peruano. Ministros, directores generales, viceministros, que se reúnen en el Ministerio de Defensa y en la Cancillería. ¿Cuándo fue eso? Noviembre del 2005. El gobierno de Toledo. Gobierno de Toledo. Sí, claro, es que esta es una política de fomentar la inversión. Y entonces para fomentar la inversión hay que reunirse con los empresarios inversionistas. Jamás con un dirigente nativo. Jamás con un alcalde de la localidad o con un presidente regional. Entonces yo creo que hay por lo menos una complacencia y hay pues que explotar los recursos naturales porque esa es la riqueza de todos los peruanos. Yo creo, Jaime, y tú me conoces y sabes que no soy alguien opuesto a la inversión, creo que la inversión genera riqueza, genera puestos de trabajo, si está bien hecha. Tambo Grande es un ejemplo de qué pasa cuando no permites la inversión por razones falaces. Pero en el caso de la cordillera del Cóndor yo creo que sí hay un ecosistema frágil que debe ser preservado o por lo menos cuidadosamente tratado y sin duda con la información de buena fe, que es lo que dicen unos a los nativos. Pero digamos, cuando la principal expoliación que ha habido en la selva y de las comunidades nativas no procede, salvo zonas, digamos, como esa que me estás mencionando, ¿no? Pero en general no procede de las empresas formales, que más bien cuidan, protegen. No, procede de todos. Procede de los colonos que migran, de los cocaleros que devastan, de los taladores informales, de los narcotraficantes, digamos, de lo ilegal. También de lo legal, ¿no? Es decir, también las empresas petroleras han causado un daño. En el pasado. El 70, así es. En el pasado. Pero ahora ya los estándares son otros. Ahí está el pasivo. Pero ahí está el pasivo y tú tienes que explicar que ese pasivo ya no se va a producir. Tienes que ver quién va a levantar ese pasivo. Tienes que explicar de buena fe. Estoy de acuerdo. No se hizo esa explicación, Jaime. En el año pero eso 98. justifica 30 y tantos muertos. No, por supuesto que no. Y mucho Lo que menos, sí justificaría... y mucho menos que los 30 y tantos muertos, los que mueren en la Estación 6, que son asesinados a sangre fría de manera vil, y que yo creo que hay que sancionar, individualizar y sancionar a los responsables de esos asesinatos. Pero tampoco justifica la peor tragedia en la historia de la Policía Nacional por un operativo mal planeado y para escarmentar. Es decir, a Jordán, que en Moquegua evitó que pasara eso, lo ponen en la disponibilidad y luego lo condenan a 18 meses de prisión. Y a Muguruza y a Uribe, que causan la peor tragedia en la historia de la Policía Nacional. No es una exageración, es un dato de la realidad. Nunca, en ninguna circunstancia, ni en el peor ataque de Sendero murieron 23 policías en el mismo momento. A esos dos generales los mantienen en sus puestos, los condecoran, y por supuesto ellos condecoran también a todos se condecoran. Y ahí están. Hoy día el señor Muguruza es el encargado de la Dirección de Derechos Humanos de la Policía Nacional. Me parece francamente escandaloso. Eso fue una burla. No, y Octavio Salazar, el ministro, que es también policía, se negó a entregar información a la comisión y por eso estamos planteando contra él una acusación constitucional. Pero ustedes, por ejemplo, yo no sé si es por espíritu de cuerpo, exculpan a los congresistas nacionalistas que fueron a la zona, literalmente a azuzar. Las cosas que dijo ahí la congresista Cajahuanca, por ejemplo, los congresistas que estamos acá somos de igual color que usted. Necesitamos que con la aprobación del 25% más uno de los comuneros digan sí, y entonces aprobamos la venta de las tierras de toda la comunidad. Eso es mentira. Además, ese decreto, que no era 25, sino 50%, ya había sido derogado. Estaba mintiendo deliberadamente, ¿no? ¿Quién decía el interés nacional del presidente de la República? ¿Cuál es el interés del presidente de la República? Su bolsillo, señor. El día de hoy tenemos una ley de agua. Resulta que no contentos con vender nuestras tierras y nuestros recursos forestales, ahora quieren privatizar nuestras aguas. Una mentira deliberada. Entonces, eso, que es una actitud política, se responde políticamente.
Es decir, si Pero esto desemboca en tantos en muertos, pues. Esto no desemboca puede, en muertos. porque antes, eso es mucho antes del 5 de junio. Y perdóname, En Jaime, mayo. no hay ningún toronguismo acá. Creo que tengo alguna autoridad para decirlo. Yo he votado por Esto es el en marzo. levantamiento en marzo. Unos 3 meses. Durante esos 3 meses, esos mismos congresistas nacionalistas que van allá a Asusar denuncian en el Congreso lo que está pasando. Y nadie los escucha. Ni los congresistas, ni la prensa, ni el gobierno. Hasta que no se produce la tragedia del 5 de junio. Hasta el 5 de junio, Jaime, y también hay un capítulo dedicado a la responsabilidad de la prensa, porque creemos que no se informó adecuadamente. Pero ¿cómo se puede? Digamos, yo tuve acá varias veces, tuve una vez o dos a Pizango, tuve a otros dirigentes, tratando de averiguar cuál era el problema de los decretos legislativos, y les preguntaba, oiga, La falta de consulta. entonces, falta de consulta, Jaime. Pero señáleme qué decreto... Pero, no me lo consultaron. Bueno, y el Estado peruano se ha comprometido a consultarlo. Sí, pues, pero si no, ya, no lo consulté, señor. Pero entonces ahora estoy consultando. ¿Cuál es el problema? Dígame usted y derogamos lo que usted quiera, que era lo que les decía también Yehude Simón. Eso no lo habían leído los decretos legislativos. El tema era, exigían su derogatoria. Yo creo que eso es una actitud un poco, despreciativa de la capacidad de razonamiento y de reflexión que tienen los nativos y sus dirigentes, Jaime. Es muy impresionante el nivel de información que tienen. ¿Por qué no había una respuesta? Y su propia visión de lo que quieren como desarrollo. Es una situación muy complicada, es una situación de extrema pobreza. Todos los indicadores que el gobierno ha mostrado en los últimos días se caen en la Amazonía. Yo estoy de acuerdo contigo. 14% de indocumentados, 14% de la población mayor de 18 años sin DNI. Pero ¿por qué no se podía responder a la pregunta? Bueno, sentémonos y veamos cuáles son los artículos que podemos derogar. No querían eso. No aceptaban eso, lo que querían era que se derogaran. Entonces, eso también hay una intransigencia absoluta que no está señalada en ninguno de los informes. Yo no siento, en todo caso, los informes tienen que ver las responsabilidades del Estado y de los funcionarios del Estado, no de un particular como es finalmente el señor Pizango. Por lo cual no estoy diciendo que no nos refiramos, nos hemos referido a la responsabilidad de los nativos en las muertes de la Estación 6 y en general de una poca representatividad de los nativos amazónicos, porque está IDCEP, porque está CONAP y porque hay 17 organizaciones. Por eso recomendamos también crear un distrito electoral especial, para que haya 2. Hemos aumentado a 130 el número de congresistas, que 2 sean pues nativos amazónicos. No es tan difícil para el Jurado Nacional de Elecciones hacer un distrito. Hay padrones, cada comunidad tiene sus padrones, y estos 350.000 nativos indígenas amazónicos podrán elegir 2 representantes del Congreso y los escucharemos directamente y podremos debatir. Creo que hay que dar señales, Jaime, de que hay un cambio en la actitud. El Estado no está presente en la Amazonía, no existe. Está presente en la Amazonía. La única, si tú vas de Bagua a Santa María de Nieva, 240 kilómetros, 12 horas de viaje, el único retén, el único control carretero es de los nativos, no hay policía. Sí, pues, no, eso sí, eso es indudable. Y el ejército está replegado en sus cuarteles. Y bueno, los alcaldes y ahora creo que vas a tener un alcalde agredido de Ancash. Los alcaldes y el gobierno regional hacen lo que pueden, pero hay que dar mensajes claros. El Congreso ha dado el primer paso aprobando la ley de consulta. Creo que el Ejecutivo tendría que declarar como señal de buena voluntad una moratoria por lo menos de 2 años en las actividades extractivas en Cenepa y Condorcanqui. Y de ahí comenzar a conversar. Se negoció el parque, y Chicanunga se negoció en el mejor sentido. Se conversó, se dialogó. No querían el parque los nativos. Cuando el 98 se firma la paz con Ecuador y los garantes dicen hagan un parque binacional, que nunca se logra por distintas razones, el Perú propone la creación de un parque de 1.200.000 hectáreas. Ese parque termina reducido a su mínima expresión y gente tan seria como Antonio Brac te dice, sí, pues lo que pasa es que no se podría crear un parque sobre zonas con derechos adquiridos. ¿Derechos adquiridos cuándo? El 2006.
mayo, junio y julio del 2006. Proliferan los denuncios mineros, centenares de denuncios mineros. Muchos del señor Bayón, pero no solo del señor Bayón. El señor Bayón es el dueño, el empresario importante de Afrodita. Es esta empresa que ha venido impulsando la explotación minera desde hace muchos años, y seguramente con todo derecho. Pero miramos. Y por último, creo que hay que dar beneficios tangibles, que no son los que llegan vía canon al gobierno regional, al gobierno local, beneficios tangibles al propietario de la superficie, que en este caso son las comunidades nativas. Una participación en estas utilidades